Hola, espero que estés muy bien. A la izquierda el Samsung Neo QLED Mini LED QN85C de 55 pulgadas con panel IPS y a la derecha el Samsung Neo QLED Mini LED QN90C, en este caso de 50 pulgadas con panel UVA. Hago esta comparativa con estos tamaños porque son los únicos con los que dispongo hasta la fecha. Además, por parte del QN90C, aún aquí en Colombia no se consigue el tamaño de 55 pulgadas, el cual aparentemente tendría panel ADS. Y aquí por supuesto puedes corroborar que se trata de los modelos mencionados, QN85C a la izquierda y QN90C a la derecha. Ambos televisores son LCD con tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con mini LEDs y atenuación local, o simplemente conocida como tecnología de retroiluminación mini LED. Como ya te he dicho, el QN85C, al menos aquí en Colombia, ese tamaño de 55 pulgadas, tiene panel IPS, mientras que el QN90C en este tamaño de 50 pulgadas tiene panel UVA. En cuanto a colores de fábrica, me parece que viene mejor calibrado el QN90C, mientras que por parte del QN85C, con algunos modos de imagen y en algunas escenas, se puede percibir una tonalidad algo rojiza, la cual se puede solucionar disminuyendo estos valores de ganancia de rojo y balance de rojo en este parámetro de configuraciones. Pero por supuesto, como es costumbre siempre en las reviews y comparativas que hago, me gusta mostrar los valores tal cual como vienen de fábrica, porque sé que la gran mayoría de usuarios quieren poder percibir lo que van a obtener al encender sus televisores por primera vez. En la descripción te dejo links a videos para ambos televisores en donde muestro configuraciones de imagen recomendadas. Cabe mencionar que en cuanto a cantidades de brillo, me parece que ambos modelos tienen más que suficiente para una buena experiencia de alto rango dinámico, para aquellas personas exigentes en esta área, para contrarrestar bien los reflejos de focos de luz y también reflejos de luz natural, por ejemplo de aquellos provenientes desde las ventanas. Y por supuesto, el nivel de detalles en ambos modelos es muy bueno. También es importante mencionar que no son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, pero sí por ejemplo con HDR10+. Pero debes saber que sea cual sea la tecnología de alto rango dinámico que se pretenda utilizar, los televisores solamente las activan de forma automática cuando detectan que el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. El rendimiento en escenas oscuras en ambos televisores es bueno, pero es muchísimo mejor en el QN90C debido al hecho de que tiene panel UVA. Así, viendo las pantallas de frente con este tipo de contenido, especialmente cuando tienen algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, el resultado es muy bueno, pero como digo, es mejor en el QN90C. El problema con el QN85C es que muestra mayor intensidad del efecto blooming, que es mucho más notoria cuando en la escena hay subtítulos o si por ejemplo de pronto te toca ver la pantalla desde un ángulo levemente amplio, o por ejemplo cuando algunas personas deban sentarse alrededor de esta pantalla, van a notar más efecto blooming en el QN85C, mientras que en el QN90C la cantidad de efecto blooming aún en estas condiciones y aún cuando haya subtítulos es muy poca y en la mayoría de ocasiones casi imperceptible y para nada molesta. Aquí además te muestro el resultado de la función oscurecimiento local en ambos modelos, y es que a pesar de que el QN85C tiene un mayor número de zonas de atenuación local, el trabajo digamos que no es el mejor, mientras que por parte del QN90C, como ya te he dicho, es muchísimo mejor, y esto se debe al hecho de que tiene panel UVA. Muy probablemente el de 55 pulgadas QN90C que tiene panel ADS tenga un rendimiento similar al del QN85C con panel IPS en ese tipo de escenas. Digamos que tal vez no sea tan terrible como el QN85C, pero no será tan bueno como en el QN90C en versión con panel UVA. Por lo cual, para escenas oscuras en una habitación con poco o nada de iluminación, siempre será mejor, o de hecho mucho mejor, un televisor con panel UVA.
Pero si por ejemplo vas a ver un partido de fútbol o jugar videojuegos con muchos familiares o amigos y se trata de escenas con mucho color, entonces en ese caso te convendría más el QN85C porque tiene panel IPS y como percibes los colores no pierden tanto volumen ni lucen tan blanquecinos como si lucen en el QN90C debido al hecho de que tiene panel VA. Entonces recuerda, en este caso en cuanto a ángulos de visión, tanto en horizontal como en vertical, el QN85C será mejor debido al hecho de que tiene panel IPS, mientras que el QN90C debido al hecho de que tiene panel VA en estas condiciones no sería el más indicado. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar en ambos televisores. Debo decirte que el resultado es prácticamente igual. El contenido que tiene muy baja resolución lo muestran de una forma muy nítida con prácticamente nada de partes pixeladas. Simplemente recuerda que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. También quiero recalcar que el manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla o de luz natural provenientes de las ventanas en ambos televisores me parece que es muy bueno. La uniformidad de colores grises en ambos televisores también es buena, mostrando poco efecto de pantalla sucia. Aquí además puedes notar que en el QN85C se percibe todavía esa tonalidad rojiza. Ya te mencioné que se puede solucionar en la configuración de balance de blanco, reduciendo la ganancia y el balance de rojo. Recuerda que en la descripción te dejo un link a videos donde muestro configuraciones de imagen recomendadas para ambos televisores. Y pues bien, recuerda que el efecto de pantalla sucia en ambos modelos aún con estos fondos grises es muy poco, y lo bueno es que a la hora de ver contenido con más color, como por ejemplo cuando juegas videojuegos de deportes o cuando observas deportes en general, el efecto de pantalla sucia pasará prácticamente desapercibido. Y por supuesto, en cuanto al manejo del movimiento, cuando observes contenido con muchas escenas que tengan movimientos rápidos, bien sea a través de alguna aplicación de streaming o cuando por ejemplo conectas algún decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, me parece que en ambos modelos el resultado es muy bueno. El parámetro ajuste de claridad de imagen es el que se encarga de reducir de forma manual o automática el efecto de vibración. El movimiento libre de LED, como ves, realmente no lo recomiendo mucho porque oscurece la imagen y genera un efecto flicker o de parpadeo que puede resultar algo molesto. Te diría que este parámetro normalmente colocándolo en automático en la gran mayoría de ocasiones generaría los mejores resultados, decreciendo notablemente el efecto de vibración o conocido como efecto Jutter para una escena mucho más suave o más fluida. En cuanto al apartado gaming, ambos modelos tienen 4 puertos HDMI 2.1. La diferencia es que en este tamaño el QN90C tiene 144 Hz hasta el 4K y el QN85C hasta 120 Hz. Cuando conectas una consola de videojuegos puedes hacer aparecer en pantalla estas Game Bars, con las cuales puedes acceder a funciones extra, como por ejemplo esta de poder hacer zoom, que tal vez para algunas personas sea algo útil. A mí personalmente me resulta algo totalmente irrelevante. También puedes activar el Motion Plus del juego desde aquí, aunque en este caso se puede modificar, pero es porque tengo un splitter HDMI que no me permite salida con frecuencias de actualización variables, porque por ejemplo al conectar directamente la PlayStation 5 o la Xbox Series X a cualquiera de ambos televisores, este parámetro no se podría activar porque no sería necesario. También puedes optar por hacer aparecer una mira en pantalla a la cual le puedes cambiar el color y la ubicación. Tal vez para algunas personas sea algo muy útil, especialmente por supuesto en videojuegos de disparos de primera o tercera persona. También puedes acceder a esto que sería lo más importante, y son estos modos de imagen predeterminados, lo cual, como ves, con cada elección cambia notablemente la configuración gráfica en cuanto a brillo y en cuanto a colores, y lo bueno es que esto no afectaría de forma negativa los tiempos de input lag
de ambos modelos. Y como ves, en el QN85C se sigue observando una tonalidad algo rojiza, tal vez molesta para algunas personas y tal vez tolerable para otras. También desde aquí puedes acceder a modificar parámetros extra para el modo juego de ambos televisores, por ejemplo el sonido surround, el motion plus del juego, el cual ya te dije por qué en este caso se puede activar, porque normalmente no habría necesidad de activarlo cuando conectas una consola de última generación, porque las tecnologías de frecuencia de actualización variables harían todo lo posible para mejorar el manejo del movimiento. También está esta opción de HDR10+ para gaming, la cual realmente no hace una gran diferencia porque los videojuegos actualmente no cuentan con tecnología HDR10+, pero esta función HDR juego sí genera muchos cambios porque se compenetra con la tecnología HDR10. El resultado en cuanto a la experiencia gaming por parte de ambos televisores es de lo mejor que puedes encontrar actualmente en el mercado. El manejo del movimiento, la suavidad de las escenas es de lo mejor. Por supuesto, nunca notarás efecto de rasgamiento de pantalla o screen tearing. Mucho menos percibirás efecto ghosting, ni siquiera con ese tipo de videojuegos que tienen mucha oscuridad y que al mismo tiempo puedan tener movimientos rápidos. Ni siquiera en este caso vas a notar efecto ghosting en ninguno de estos dos televisores, y se debe a que tienen un tiempo de respuesta relativamente bajo. Entre más bajo sea el tiempo de respuesta será mejor, porque los píxeles van a poder cambiar más rápido de un color a otro y asimismo se evitará el terrible efecto ghosting ya mencionado. Y por supuesto los tiempos de input lag tanto en 4K 60 Hz como también en 4K 120 Hz en ambos televisores son muy buenos. Considero que casi cualquier gamer quedaría satisfecho en esta área, aún aquellos que sean muy exigentes. El calentamiento en pantalla luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores está dentro de un rango de temperatura normal, nada alarmante, no se siente una cantidad de calor exagerada al acercarse a estas pantallas, lo cual es genial, a pesar de que tienen cantidades de brillo altas y tecnologías gaming avanzadas. En cuanto al apartado Smart, el One Remote de ambos modelos es por supuesto este, cuyo diseño es más pequeñito y más cómodo al agarre para algunas personas en comparación a los modelos del año pasado. Se pueden cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, y por supuesto también tienen botón para micrófono para darles comandos de voz. El sistema operativo es por supuesto Tizen, propio de la marca Samsung. La fluidez es muy buena en ambos modelos, se puede acceder de una forma muy rápida a las aplicaciones. Los videos también cargan de una forma muy rápida, aunque obviamente eso también depende de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. En cuanto a los asistentes de voz, son compatibles con el Bixby Voice, y en otros países además son compatibles con el Amazon Alexa, y ambos modelos son compatibles con la función de manos libres. En ambos modelos está disponible la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring, y también está disponible la función de Multiview. La tienda de aplicaciones es la misma en ambos modelos, las aplicaciones pueden variar dependiendo de cada país. En ambos televisores está disponible la función de Gaming Hub, pero no en todos los países está disponible de forma nativa. Por ejemplo, aquí en Colombia no está disponible, y en caso de que quisieras hacer uso de ella, te tocaría cambiar el país de tu televisor Samsung. En la descripción te dejo links a videos donde explico cómo hacerlo, además de mostrar la función de Xbox jugando en la nube en televisores Samsung, es decir, sin tener la consola de videojuegos Xbox Series X. Y por supuesto el navegador de internet es el mismo para ambos televisores, es uno solo, es propio del sistema operativo Tizen, se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz, se puede realizar por supuesto una navegación normal y relativamente fluida, y se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. La potencia por parte del QN85C es de 60 watts, mientras que por parte del QN90C es de 40 watts.
pero el tamaño de 55 pulgadas del QN90C tendría una potencia de 60 watts. Pero entre estos dos modelos, 55 pulgadas y 50 pulgadas, siento que la diferencia en cuanto a rendimiento realmente no es mucha. Es decir, sí que se percibe por supuesto a favor del QN85C, pero la diferencia no es muy grande y siento que el QN90C, a pesar de tener menos potencia teórica, el rendimiento es muy similar. En ambos modelos se puede experimentar una experiencia nítida con altas frecuencias, casi nada de distorsión aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. Ambos modelos cuentan con subwoofer para una experiencia envolvente. Al final te dejaré con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos para que más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Y de lo último que quiero hablarte es acerca de cuál modelo o cuál televisor te recomendaría más o cuál te convendría más. La respuesta realmente es muy simple. Si buscas un televisor que tenga bonitos colores, mejores ángulos de visión y si principalmente lo vas a utilizar en una habitación que sea muy iluminada, entonces el QN85C te conviene más debido al hecho de que tiene panel IPS. Pero si tu objetivo es ver, por ejemplo, películas de terror, series o jugar videojuegos que tengan muchas escenas oscuras en una habitación con poca iluminación o prácticamente nada de iluminación, entonces te conviene más el QN90C debido al hecho de que tiene panel VA. Así de simple. Y recuerda que esa tonalidad rojiza en el QN85C se puede solucionar de una forma muy fácil. No siendo más, por favor déjame saber en la caja de comentarios cuál modelo te gustó más o cuál comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Me despido y hasta la próxima.